Muy bien, mi estimada y estimado, bienvenido a un nuevo video. Y nada, muy feliz de poder estar acá en el canal de Dan. Como bien se los ha comentado en videos anteriores, yo soy su asesor financiero. Yo soy Leonardo Vilchi, soy CEO y cofundador de Bullground. Somos una empresa de asesoría financiera, tenemos más de 700 clientes. También soy financiero de profesión, soy asesor en estrategias de inversión por la MIF, la Asociación Mexicana de Instituciones Bursátiles. Y todo eso me avala y me da las credenciales para poder brindarles pues, este tipo de contenido, en donde estaremos hablando sobre cómo construir riqueza generacional. El día de hoy estaremos platicando sobre un tema extremadamente importante, que es cómo invertir de manera inteligente en acciones, en bolsa de valores y principalmente en la bolsa de valores de Estados Unidos, que sin duda alguna es uno de los mejores mecanismos para poder construir riqueza. Primero, antes de entender cómo funciona esta estrategia de inversión, tenemos que entender cómo surgió la bolsa de valores y por qué surgió la primera bolsa de valores. La primera bolsa surgió en Ámsterdam en 1603. En ese momento se estaban realizando muchas exploraciones marítimas, pero había un gran problema o un gran riesgo: los piratas. Así es, esta empresa antes perdía mucho dinero porque en estas exploraciones marítimas pues iban en búsqueda de diferentes tesoros, como podría ser especies o también podría ser oro, plata, etc. Y cuando regresaban en ese punto se encontraban piratas que buscaban robar esos tesoros. Entonces, de forma muy inteligente, esta empresa decidió emitir acciones, o sea, una pequeña participación dentro del negocio. Estas acciones se empezaron a vender y así fue como la gente empezó a invertir por primera vez en la bolsa de valores. Esto le ayudó a la empresa de las Indias Orientales a poder financiar muchas más expediciones y de esa manera disminuir el riesgo que los piratas pudieran hacerse de los tesoros. Seguro te preguntarás, ¿cómo ganaban dinero las personas que invertían o que compraban acciones de esta empresa? Cuando una expedición salía bien, traía evidentemente un tesoro, y ese tesoro después se vendía para poder generarle ingresos a esta empresa, lo que generaba que el precio de la acción subiera conforme cada vez esta empresa generaba más ingresos y financiaba más expediciones. Pero no solamente por eso subía el precio de la acción de esta empresa, también conforme más personas se dieron cuenta de que su amigo o un conocido estaba ganando mucho dinero por haber comprado acciones de la empresa de las Indias Orientales, decían comprar esa misma acción pero ahora con un mayor precio. Y así sucesivamente hasta que de la nada el precio de la acción estaba muy por encima de lo que realmente debería de valer. ¿Y qué era lo que realmente debería de valer? Lo que generaba de utilidades entre cada una de las expediciones. Por lo tanto, podemos definir que el que una acción suba de precio es por dos razones principales. Número uno, que esa empresa se vuelva más valiosa porque está obteniendo más ingresos y está generando más utilidades, o sea, es una empresa más rentable. Y número dos, por la euforia o la emoción de los inversionistas por formar parte de ese negocio. Y es aquí donde entra otra historia muy interesante. Una de las razones por las cuales muchas personas deciden no invertir en bolsa es porque dicen que se necesita de muchísimo análisis, de ser muy inteligente y de tener un conocimiento muy sofisticado para poder aprovechar las diferentes oportunidades de inversión en bolsa de valores. Pero eso no es algo necesariamente cierto. Isaac Newton, uno de los más grandes científicos en toda la historia del mundo y evidentemente una de las personas más inteligentes que ha existido en la historia de la humanidad, perdió todo su dinero por hacer una mala inversión en bolsa de valores. Como puedes ver aquí en pantalla, tenemos la gráfica de las acciones de la Compañía de los Mares del Sur. En 1720, Newton decide invertir en esta empresa. Como te comentaba, la razón por la cual puedes subir las acciones de una empresa es porque la empresa se vuelva más valiosa o también porque mucha gente decide emocionarse por comprar acciones de esta empresa, con la expectativa de que estas acciones continúen subiendo por la eternidad. Por lo tanto, Newton invierte en 1720 y empieza a subir de manera importante las acciones de esta empresa. Newton realiza una primera venta y obtiene una muy buena ganancia, lo que le genera con esa espinita de volver a invertir una fuerte cantidad de dinero. Pero ese es uno de los mayores errores que cometen los inversionistas novatos: dejarse guiar por sus emociones cuando están decidiendo invertir su dinero. Newton comienza a compartirle a más de sus amigos que tuvo éxito en esta inversión. Sus amigos, sin pensarlo, deciden invertir una mayor cantidad de dinero de la que había invertido Newton. Y en ese momento se da cuenta Newton que las acciones de esta empresa continúan subiendo. Los amigos de Newton deciden vender y evidentemente ganaron mucho más dinero de lo que Newton había ganado en un principio. Esto le genera frustración a Newton y él, pensando que iba a seguir subiendo las acciones de esta empresa, decide invertir todo su patrimonio. Pero ahora la historia sería bastante distinta, ya que 9 meses después las acciones de esta empresa se desplomarían por completo y haría que Newton quedara prácticamente en bancarrota. Por lo tanto, lo que podemos aprender de la experiencia de Newton es que las emociones son claves dentro de las inversiones. Y el mejor inversionista no es el más inteligente, es el que tiene un mejor criterio y un mejor autocontrol con las emociones al momento de invertir su dinero. Si tú quieres tener un mayor control sobre las emociones al momento de invertir tu dinero, aquí en la descripción te voy a dejar un enlace con 5 libros, los cuales te recomiendo ampliamente para que tú tengas un mejor control emocional al momento de invertir tu dinero. Pero ahora sí, ¿cuál es la metodología que yo debo de seguir para poder generar riqueza en el largo plazo? Porque recuerda, a diferencia de lo que has visto en otros videos dentro de los diferentes especialistas que están en este canal, nosotros estamos enfocando en el largo plazo, no tanto en una habilidad que tú puedes desarrollar como poder hacer el trading, en donde tú de manera activa tienes que destinar tiempo y también tu dinero
para que de esa forma puedas generar un ingreso. Aquí estamos hablando de poner a trabajar tu dinero mientras tú estás realizando cualquier otra actividad, como podría ser tu trabajo, tu infonegocio o básicamente cualquier otra cosa que te haga ganar dinero. Por lo tanto, la estrategia de inversión que estaremos utilizando es una estrategia de inversión mucho más pasiva y es una metodología que he estado utilizando durante mis más de 8 años de experiencia como asesor financiero y que le ha ayudado a nuestros más de 700 clientes a poder encontrar las mejores oportunidades de inversión en bolsa de valores. Te estoy hablando de la estrategia de portafolio satélite. Como su nombre lo dice, tienes diferentes satélites que van a estar alrededor de un núcleo. Ese núcleo es en donde nosotros vamos a invertir la mayor parte del dinero, por ejemplo, el 70% de lo que vale tu portafolio de inversión. Aquí nosotros tenemos que invertir en un ETF que esté muy bien diversificado y que en el largo plazo continúe creciendo sin importar el contexto macroeconómico, el contexto de si hay una guerra, de si hay inflación, de si hay algún conflicto importante o en general de si hay alguna crisis económica que sea grave. Y el 30% restante es en donde entran estos satélites. Estos satélites podrían ser acciones individuales o incluso algunas criptomonedas que evidentemente te van a generar un mayor rendimiento, pero también estás asumiendo un mayor riesgo. Aquí tenemos a 7 activos financieros, en donde en el 70% nosotros vamos a invertir en el índice S&P 500, o sea, el índice de las 500 empresas más importantes de Estados Unidos y que representan los 11 sectores económicos más relevantes de este país. Y las 6 empresas restantes van a ser acciones individuales, las cuales en el año 2020 nosotros hubiéramos creído que hubieran tenido un gran potencial de crecimiento de cara a los siguientes 5 años. Si hubiéramos seguido al pie de la letra esta estrategia, el S&P 500 nos hubiera generado un 92% de rendimiento. Si representa el 70% del valor de nuestro portafolio de inversión, eso significa que para el portafolio de inversión en general hubiera generado 64% de rendimiento en 5 años, lo cual nos da un rendimiento anual promedio de 12% anual. Después tenemos Nike, que como te puedes dar cuenta en esos 5 años le fue extremadamente mal. Tuvo una caída de menos 40%. Imagínate que tú hubieras invertido el 100% de tu dinero en Nike porque estabas emocionado de que esa acción la iba a romper. Bueno, en este momento tendrías esa minusvalía de 40%. Pero en este caso, con la estrategia satélite, como solamente representa el 5% de tu portafolio de inversión, la minusvalía que le hubiera generado a tu portafolio de inversión en general es solamente del 2%. Y la minusvalía anual es del 0.40%. Entonces es prácticamente nula la caída que te ha generado Nike en comparación con toda tu estrategia de inversión. Después tenemos Nvidia, definitivamente un outlier en los últimos 5 años por todo el tema de inteligencia artificial. Como te puedes dar cuenta, ha generado 1480% de rendimiento en estos 5 años. Y sí, si hubieras invertido todo lo que vale tu portafolio de inversión directamente en Nvidia, definitivamente hubieras pegado un home run. Pero lo que nosotros buscamos cuando estamos buscando construir riqueza en el largo plazo no es buscar home runs, es construir un sistema de inversión que sea seguro y eficiente con relación al riesgo que estamos asumiendo y el rendimiento potencial que podemos llegar a generar. En este caso, como representa 5% del portafolio de inversión, nos hubiera generado 74% de rendimiento en ese lapso de 5 años y de manera anualizada nos hubiera generado un 14.8% de rendimiento anual promedio. Después tenemos Tesla, que también le fue muy bien en este lapso de 5 años, generando un 381% y su rendimiento ponderado dentro del portafolio de inversión es un 19% en estos 5 años, dándonos un 3% de rendimiento promedio anual durante este periodo. Después tenemos Pfizer, que fue una acción que le fue extremadamente mal en estos últimos 5 años después de la pandemia, pero realmente el impacto que tuvo en el portafolio de inversión hubiera sido mínimo, de menos 0.25%. Después tenemos Bitcoin, que también en estos 5 años le ha ido extremadamente bien, generando 1000% de rendimiento. Por lo tanto, el rendimiento ponderado es de 50% en estos 5 años y después un rendimiento anual promedio de 10%. Y por último tenemos a Alibaba, que ha sido una de las empresas más mediáticas debido a todo el conflicto entre el gobierno y Jack Ma. Esta empresa, desde 2020 hasta la fecha, ha tenido una caída de menos 50%, pero también, como te puedes dar cuenta, lo que le ha generado impacto al portafolio de inversión es prácticamente nulo, menos 0.50% de manera anualizada. Si nosotros sumamos los rendimientos anuales promedios de cada una de nuestras inversiones, nos da un rendimiento anual promedio de todo el portafolio de inversión de un 40% anual. Así es, 40% anual, tomando en cuenta que tuvimos caídas de Nike de menos 40%, de Pfizer de menos 25% y de Alibaba de menos 50%, y aún así pudiste generar ese 40% de rendimiento anual. Este es un punto muy importante con relación a cómo construir una estrategia de inversión, que sin importar los riesgos que tú estés asumiendo, aún así puedes generar un muy buen rendimiento. A esto también se le llama oportunidades de riesgo asimétrico positivas, en donde el riesgo que tú estás asumiendo es extremadamente bajo en comparativa con el rendimiento potencial que podrías llegar a generar. Esto es básicamente lo que te quería enseñar en esta clase, y si te fue de mucho valor, no dudes en inscribirte a este canal. El siguiente video que tengo preparado es justamente cómo poder detectar las mejores oportunidades de inversión en bolsa de valores. O sea, las inversiones que vamos a realizar dentro de nuestra estrategia satélite
en las acciones individuales. Si quieres aprender a evaluar una acción de la manera más sencilla posible para saber si puede ser una buena oportunidad de inversión, déjalo en los comentarios, y si hay muchos comentarios que quieran aprender sobre esto, con mucho gusto hacemos el video. Hasta luego y nos estamos viendo en el siguiente video.